¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. And the ensuing years of brutal oppression and bloodshed. La oficina insta al Consejo de Derechos Humanos a que tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado en informes recientes. Esas primeras palabras de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, son interpretadas como una esperanza para los derechos humanos en Nicaragua y un mensaje directo a Ortega, a quien mantienen los organismos con el dedo acusador por la alta cifra de asesinatos, secuestros, presos políticos y represión a manifestantes. Es que eso debería de ser así, aquí no hay opciones. Aquí la única opción es que el gobierno recupere la madurez, ¿verdad? El sentido humanitario y el respeto a nuestro orden jurídico, partiendo de lo que dice la Constitución, que establece que aquí la tortura está proscrita. El CENIT y la CPDH recordaron que la lucha por la defensa de los derechos va coordinada con elementos internacionales, los que, a pesar de la expulsión de la nación, monitorean la situación del país centroamericano. Naciones Unidas seguirá monitoreando la grave situación de derechos humanos que hay en el país. Entonces nosotros esperamos que no cambie la línea de ninguna manera. El trabajo que han emprendido los organismos de derechos humanos se enfoca en estos momentos en, además de recepcionar las denuncias, acompañar legalmente a los presos políticos. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Gracias, Yeltsin Espinosa Reyes, por esa nota introductoria y muchas interrogantes en cuanto a lo que recientemente hemos escuchado. Por un lado, que el presidente Ortega no confirma que va a reanudar el diálogo nacional y menos con los actores que ya estamos acostumbrados a ver en las sesiones que hubo de diálogo nacional. Por otro lado, lo que acaba de decir ahora la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y también la expectativa ante la reunión de la Organización de Estados Americanos, donde se va a abordar el día de mañana nuevamente la crisis que enfrenta Nicaragua. Se plantea quizá una nueva resolución de la Organización de Estados Americanos y hoy vamos a hablar de estos tres tópicos fundamentales que tienen una gran influencia en que si el diálogo en Nicaragua tiene un futuro. Vamos a hablar del tema con un experto, Yeltsin, que ya está acá con nosotros. Así es, Jocelyn. Estos tres tópicos serán abordados de forma precisa por nosotros y por nuestro especialista. Hablamos del doctor Edgar Parrales, él es abogado constitucionalista y nos va a brindar detalle a detalle del análisis que ha realizado en cada una de las asignaciones, en cada una de las preguntas que nosotros hoy vamos a referirle. La primera, y es la entrada, el honorable presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, ha dicho a una cadena comunicativa o televisiva internacional que el diálogo se está dando en las comunidades. Exactamente qué lectura le debe de dar el pueblo nicaragüense a lo que expresó, decía el honorable presidente de la República. Bueno, cuando el señor Ortega habla de diálogo con las comunidades, prácticamente está diciendo monólogo conmigo mismo, porque todas las estructuras del Frente Sandinista, desde las partidarias hasta las comunitarias, todas prácticamente están sometidas y obedecen a lo que él dice. De manera que si él está hablando de diálogo con las bases, eso no es ningún diálogo, es un monólogo de él imponiendo su criterio a los de su partido y a los de las comunidades. Es decir, es una evasión verdaderamente del diálogo, de lo que es verdaderamente un diálogo. Últimamente también se ha salido en los medios noticiosos de que él quiere un diálogo global, es otro concepto, ¿verdad? Sí. Y en el cual parece que él quiere reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahora con motivo de la próxima, en octubre, entiendo, la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Él tiene muchos años de no asistir, pero esta vez quiere asistir. En primer lugar, 2007 creo que no va. Sí, más o menos. En primer lugar, ese diálogo global no se va a dar. Yeltsin no le va a dar nunca ninguna entrevista a él, de conceder ninguna reunión. Y además que tiene la pretensión de presentarse como representativo de la comunidad latinoamericana, de donde esa camisa no le queda. Esa camisa es muy grande y además no es él precisamente quien tendría que ponerse esa camisa cuando ha estado actuando en contra de la comunidad latinoamericana. Ha rechazado
la acción del grupo especial que se ha conformado, la comisión especial que se ha conformado en la OEA, con ideas de contribuir a la solución del problema de Nicaragua, y los ha rechazado. Y ahí están los principales y más grandes países de América Latina. Como pretende él hablar en nombre de la América Latina? Es demasiada pretensión, demasiado absurdo. Ahora, yo digo una cosa, ¿qué es lo que tiene él con esta actitud? Prácticamente es una prolongación de la crisis. Prolongación de la crisis, creyendo que va a superar, digamos, las expectativas y el derecho del pueblo. No lo va a lograr. Eso no es más que contumacia, o sea, tener cabeza dura, insistir en su propia posición, y no va a conseguir nada. Esto es como cuando se da cosas contra el aguijón. ¿Quién es el sufre? ¿Quién es el que sufre? ¿La aguja o el pie? Sufre el pie, ¿verdad? Y entonces él está siempre dando cosas contra el aguijón, y él es el que se está haciendo daño. De manera que es imposible que eso pueda darse. Además, prolonga la crisis, prolonga el sufrimiento, lo cual conlleva mayor responsabilidad de él ante la historia y ante el futuro. Pero en definitiva va a prevalecer, quiéralo o no, va a prevalecer la posición del pueblo. El pueblo va a prevalecer. Y Daniel Ortega y su gente pasarán a la historia, sencillamente. ¿Tendrá futuro entonces el diálogo nacional? ¿Es un buen augurio para la gente que desea el diálogo, para la gente que desea la paz en Nicaragua, para la gente que representa a la oposición al gobierno, viéndolo desde otro punto? ¿Tendrá un buen augurio el hecho de que Michelle Bachelet haya dado las recientes declaraciones que escuchamos? Fíjese, vamos a hablar concretamente de lo de Michelle Bachelet, pero también de todo el espectro de posiciones que hay en la ONU, en la OEA, en la Unión Europea, en todos los ámbitos de toda esa consonancia que hay respecto a la situación de Nicaragua y a la visión de que tiene que haber un diálogo con la oposición, un diálogo con aquellos con los cuales tiene el conflicto. No es con sus bases, no es con su partido, es con el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Analizo lo de la señora Bachelet. Mire, primero quiero encuadrar el asunto. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue creada precisamente en el contexto de esa enorme preocupación que tiene las Naciones Unidas por el tema de los derechos humanos. Sí. Es uno de los ejes principales de la acción de las Naciones Unidas, hasta el punto. Bueno, este año estamos celebrando el 70 aniversario de la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos de parte de la ONU. Y estamos en la celebración del 39º sesión del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra. Ella fue incorporada al cargo ahora el 1 de septiembre, el 5 de septiembre fue, digamos, ya de manera oficial formalizada en el cargo, y el 10, o sea, ayer, ella prácticamente emitió digamos, pronunciamiento, este discurso, sí, que es un análisis o recorrido de la situación de los derechos humanos por varios países, ¿verdad? Yo entiendo que el anterior comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Zeid Al-Raad Al-Hussein, sí, de origen Saudí Arabia, hizo un estupendo papel, muy profesional, muy objetivo, muy imparcial. Y entiendo que la señora Michelle Bachelet va a seguir en esa línea, con una ventaja, diría yo, con una ventaja, o de doble tipo. Primero, que es mujer. ¿En qué le da ventaja a ella eso? Que la mujer como tal tiene una sensibilidad especial para detectar y para consolidarse con el sufrimiento humano, por su misma condición maternal que la mujer tiene esa sensibilidad especial que le va a permitir a ella, digamos, identificarse con el problema de los derechos humanos en el mundo y concretamente en Nicaragua. Y el segundo aspecto importante es que ella, en su persona, durante la dictadura del general Pinochet, sufrió prisión y tortura, sí, lo cual la autoriza mayormente a identificarse con la problemática. Estoy seguro que va a ser un estupendo papel, ¿verdad? Y que así ella lo ha pedido, al Consejo les ha pedido, ¿verdad?, que tomen todas las medidas disponibles para darle seguimiento al problema en Nicaragua y estar sobre él. Tenemos una llamada, doctor Parrales, y ya vamos a hablar de lo de la próxima sesión de la Organización de Estados Americanos y si puede haber una nueva resolución y qué puede contener esta. Buenos días, le escuchamos, gracias por esperarnos. Buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos, adelante. Adelante.
Bueno, mi pregunta es al doctor Parrales. Sí. Él está hablando del futuro, el tema hoy es el futuro del diálogo. Sí. Pero desde un inicio, él, como parte de la oposición evidente del gobierno, nunca quisieron un diálogo. Desde un inicio ellos pidieron renuncia al gobierno. ¿Quién va a poder negociar o dialogar con personas que te llegan a poner una pistola en la cabeza y que renuncien? Y en cuanto ahora a la parte internacional, todos sabemos que es una maquinaria, ¿verdad?, conformada por los países aliados de Estados Unidos contra Nicaragua. Aquí no sigamos engañando al pueblo de Nicaragua que los organismos nos apoyan porque Estados Unidos está detrás de todo esto. Entonces, lo que necesitamos los nicaragüenses es salir adelante. Aquí en este país nadie, ningún gobierno, ni el que venga, porque el propuesto no tiene ninguna propuesta para mejorar nuestra economía, para generar empleo, y lo que necesitamos nosotros es salir adelante. Entonces, enfoquémonos en esto. No sé por qué siguen insistiendo en que los países internacionales vengan y intervengan en un conflicto o una problemática que tiene solución en los nicaragüenses. Para usted, ¿cuál es esa solución, estimado amigo televidente? Bueno, en primer lugar, restablecer el empleo, y esto se restablece si no se sigue insistiendo en la destrucción, ¿verdad? Entonces, vos cómo te puedes, muchos se preguntan, ¿es que el gobierno despide gente solo porque no piensa como él? A ver, vos comenzó a opinar vos en contra del canal, a ver si no te van a despedir. Segundo, o te van a dejar o te van a premiar. Buenos días. Bueno, pero no me terminó de contestar la solución para toda Nicaragua, porque esa es en cuanto al desempleo, que es uno de los puntos que ha afectado al país. Pero en cuanto a los otros puntos que usted piensa, nos gustaría que también opinara al respecto. Agradecemos mucho que esté opinando con nosotros. Es que es una situación política y realmente tiene que... yo pienso que los políticos de oposición tienen que ser más inteligentes. En vez de buscar la forma de destruir, reconciliemos y pensemos de qué manera podemos tener un mínimo, ¿verdad?, formato de trabajo, y en el camino vamos tratando de negociar lo que se quiera negociar o lo que se quiera arreglar. Una oposición entonces unificada que busque la forma inteligente de negociar con el gobierno y buscar de esa forma el fin del conflicto político. Es que no es una oposición unificada, porque si comenzamos a integrar oposición, entonces estás poniendo la palabra clave del conflicto, oposición. ¿Ya? Pero es que usted mismo lo dijo, que la oposición debería de ubicarse de una mejor forma, una forma más inteligente para poder negociar. Por eso lo llamo de esa manera. Es que la negociación que tiene la oposición es la destrucción. Es decir, no hay ninguna propuesta constructiva. Todita es tratar de perjudicar al gobierno, donde al final que perjudiquen a todos los nicaragüenses. En la situación que estamos, ¿verdad?, la iniciaron ¿quiénes? Ahora dicen que el gobierno es culpable. Entonces, primero decían que la economía no era importante, ahora es importante porque estamos viendo la situación difícil que todos estamos viviendo. Es que todo es importante, pero el fin al conflicto político, a su juicio, ¿cuál podría ser esa solución para que se llegue al fin de este conflicto político? Y yo no lo tengo, porque tú tendrías que verlo como un político. Bueno, es que usted decía que el diálogo no es viable porque no se puede dialogar con ellos cuando llegaron a pedir la renuncia, por eso le preguntaba, ¿verdad? Entonces busquemos nuevos participantes, nuevas personas que no estén, que no se hayan visto viciadas con evidente, ¿verdad?, propuestas de golpe, que es lo que querían al final. Y los que hoy están porque ellos mismos pidieron que el diálogo fuera público, que ahora no pueden negar su participación en la destrucción que tenemos ahorita en Nicaragua. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué deberían de pedir? Era mi pregunta, porque, bueno, por un lado está la parte económica y de desempleo, que es vitalmente importante, pero por otro lado hay otras demandas, y por eso le preguntaba a él, si él no ve en el diálogo una solución, que es muy respetable su opinión, por supuesto,
cuál podría ser entonces esa solución. Pero ¿qué opinión le merece lo que decía el amigo televidente? El señor tiene primero tiene una inquietud, obviamente, ¿verdad? Sí. Y eso hay que, digamos, celebrarlo, pero tiene una visión parcial de la solución. Por otro lado, ¿cuál es la situación de Nicaragua? La situación de Nicaragua es, como dice aquel dicho, de burro amarrado y tigre suelto, ¿verdad? El pueblo es el burro amarrado y el tigre suelto que anda armado por ahí asolando es el gobierno con todas sus pandillas y sus huestes, ¿verdad? Por otro lado, cuando uno tiene un cáncer, un organismo tiene un cáncer, ¿qué es lo que se hace? ¿Se destruye el organismo o se quita el cáncer? ¿Ya? Entonces, obviamente, si querés solucionar el asunto, tenés que quitar el cáncer. Y el cáncer ahí está. Sí, precisamente por eso el pueblo ha reaccionado, porque tiene un cáncer que lo está lastimando, que lo está afectando. Doctor, el amigo televidente decía algo, ¿por qué en el diálogo no se puede dialogar con alguien que llega a pedirte la renuncia? Entonces, ¿cuál es el diálogo que querían? Partiendo de ese planteamiento que hacía el amigo televidente, a su juicio, ¿qué se debe pedir ahora en el diálogo? Quizá en el diálogo ¿Se debe seguir pidiendo la renuncia del presidente En el Ortega? diálogo quizá, digamos, se falló en la estrategia, digamos, en el procedimiento. Así es. Pero en el contenido no. Porque el diálogo se citó para hablar sobre democracia y justicia. Nunca se tocó el tema de la democracia y la justicia. Siempre tocaron el tema de los tranques por parte del gobierno. Para que haya democracia, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber legitimidad, tiene que haber respeto a la voluntad popular, tiene que haber elecciones libres y transparentes, ¿verdad? Y eso no lo ha habido, porque el señor Ortega ha estado siempre defraudando la voluntad del pueblo, ¿verdad? Cometiendo fraude en las elecciones. Por lo tanto, inevitablemente se tiene que decir, hombre, para que haya verdaderamente democracia, este señor tiene que hacerse a un lado. Y vamos a construir la democracia verdaderamente, ¿verdad? Sobre la base de libertad, todas las libertades, el ejercicio de los derechos, la independencia de los poderes. Y él es un estorbo para eso. Le pregunto esto, doctor, ya para finalizar a la contestación de la llamada del amigo televidente, porque algunos vieron el diálogo como una lucha de poder, en cuanto a que yo quiero que usted se vaya y eso era lo principal. Algunos hacen esa lectura, dicen, no pedían justicia, no pedían democracia, no pedían elecciones, lo que pedían era que el presidente se retirara. ¿Usted lo vio en algún momento como una lucha de poder o puede visualizar la situación como una lucha de poderes? No, como un reclamo del ejercicio del legítimo derecho del pueblo a decidir sobre su futuro, ¿verdad? Y sobre su situación. Y tenemos legítimo derecho. Sí. Lo que pasa es que, como digo, por una parte tal vez se falló en la estrategia, en la metodología, y por otro lado no hubo tiempo para tocar los temas a fondo, porque rápidamente se cortó y ya no se volvió al asunto.